grabar a la clase. No, si me lo dijo 20 veces me quedo corta y yo no lo puse a grabar. Nuria, perdón, Muy, lo comencé a grabar ahora. Rudy, dale muy para adelante. rápido. Abre tu micrófono, Rudy, para que puedas hablar. Sí, sí, buenas tardes, estimada maestra, igual a los demás compañeros que nos encontramos en este curso. Quien nos dirige la palabra, Rudy Reynoso, teniente coronel de la Policía Nacional, y para mí es un placer, maestra, que usted en Igualmente, esta Rudy. tarde se encuentre compartiendo con nosotros el tema tan interesante e importante para nosotros como funcionarios públicos, que es el tema de los derechos humanos. Y abundando un poco sobre las características de esos derechos, también es importante como característica que los derechos humanos son acumulativos. Y justamente con este tema que usted va a introducir sobre la historia de los derechos humanos, vemos que en principio tuvimos los derechos civiles y políticos, y luego se fueron agregando los económicos, sociales y culturales, y ya por último lo que son los derechos colectivos, y ya otra etapa de los derechos humanos que tiene que ver con la habeas data y otros derechos. Ujú. Muchas gracias, maestra. Así es, Rudy. A lo que Rudy alude es a la evolución de los derechos humanos desde el enfoque de generaciones, entendiendo que los derechos, hace una división de los derechos por generaciones. Como ya Rudy lo abordó, yo voy a hacer voy a añadir a lo que Rudy dice y voy a hacer otras puntualizaciones. Y lo hago porque eh, tendemos a estamos tan acostumbrados al discurso de los derechos humanos que se olvida que al discurso de los derechos humanos y a la naturalización de los derechos humanos, es decir, como los derechos humanos nos vienen dados por el hecho de nuestra humanidad, los naturalizamos y se nos olvida que los derechos humanos son la consecuencia de pactos políticos y de luchas políticas. Los derechos humanos como concepto nacen en Europa. Es un concepto que es europeo, o sea, es occidental. Perdón, Glenia, Ruth, que cierre el micrófono, por favor, Ruth Díaz, que cierre el micrófono. Déjame ver si se lo puedo cerrar. Ya, ok, lo cerró ya, gracias. Ok, se lo voy a cerrar a Saúl también. Gracias, María. Em, entonces les decía que los derechos humanos son la consecuencia de pactos políticos y la consecuencia de luchas políticas. Sí, Padilla, ¿sí? Hola, ¿me Hola, escucha? buenos días. Sí, Disculpa que le di a la manito, no quería interrumpirte en ese momento, solo que sepas que quería decir algo. No sé si ahora o... no, ahora mismo, Alberto. Perfecto. Bueno, Alberto Padilla de Conani, solo subrayar que los derechos humanos desde el principio del origen siempre ha estado en tensión y la sociedad moderna de hoy siempre nos pone ejemplo. Tú citabas toda la crisis de la pandemia y toda esa tensión que hubo con ciertos derechos, pero ahora sin pandemia, por ejemplo, y quiero situar rápidamente tres escenarios muy distintos, pero donde están de fondo el tema de los derechos humanos. Acaba de pasar el escrutinio electoral en Argentina y un debate de fondo era la disolución de uno de los candidatos de ciertas instituciones y de fondo también cambiar el curso de la prestación de unos servicios que responden a unos derechos, tanto en el plano laboral, en el plano sucesoral y todo eso. Otro escenario muy distinto y uno muy trágico y lamentable es el plano de la guerra que está ocurriendo ahora mismo entre Israel y Palestina. El tema de lo que se habla de los derechos en el marco de los principios de la guerra, que hay ahí unos límites de cómo incluso con todo el derecho pleno a la defensa hay que acogerse respetando ciertos derechos humanitarios que están en un límite y ahí están en tensión. Y se habla de violación, de reconocimiento o de negación.
Y por último, ya muy antiguo, de que esos derechos desde aquel llamado Código de Hammurabi y la ley del ojo por ojo y el diente por diente, es un principio de derecho porque en principio la venganza privada no tenía límite y cuando se estableció un equilibrio, aún desde la cosa abominable, porque eran acciones abominables, pero decía, bueno, aquel hizo esto, aquel tiene derecho a resarcir esto y comenzaron a establecerse los equilibrios. Es decir, que el tema de los derechos humanos es intrínseco del mismo desarrollo de la humanidad en la convivencia social, en tensión permanente con los conflictos. Era eso. Así es. Me encanta, Alberto, tu intervención y me gusta que utilices el término tensión y, y además lo ubicaste muy bien en el marco de lo que quería plantear aquí, porque efectivamente los derechos humanos son, mm, es, los derechos humanos como los conocemos ahora son un concepto en constante construcción y evolución. No están cerrados. Pero sobre eso voy a hablar un poco más adelante. Ahora, y otra vez al hilo de lo que plantea Alberto, me quería referir a que tendemos a naturalizar los derechos porque su definición es aquellas prerrogativas que tenemos por el hecho de ser personas, por el hecho de ser humanos. Y esa naturalización es peligrosa porque hace que se nos olvide que lo que ahora llamamos derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la información, no han existido siempre. Ese marco de derechos tiene un momento de aparición en la historia y es el resultado de fuertes luchas políticas, sociales, culturales y económicas. Y también se nos olvida que esas luchas no han terminado. Es decir, a pesar de que la Constitución Dominicana y los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen, es decir, si usted abre la Constitución Dominicana, dice se protege el derecho a la vida, se debe de garantizar el derecho a la seguridad social, se debe de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, garantizar el derecho de acceso a la justicia. A pesar de que eso está ahí, su materialización en la práctica, es decir, su acceso sustantivo, pero más allá que su acceso sustantivo, ¿qué significan realmente? Es decir, ¿qué yo quiero decir? ¿Qué quiere decir la Constitución cuando dice acceso a la justicia? ¿Qué quiere decir la Constitución cuando dice acceso a un medio ambiente sano? Es una discusión permanente que está mediada, atravesada por nuestras coyunturas, pero también por nuestros procesos históricos. Entonces, esa calidad de pactos, de consensos, no sé quién era que decía al principio, si Zuleika o Yari, esa calidad de los derechos humanos, de pactos entre todos, de qué es lo que vamos a decir, que vamos a respetar y qué no. Hay que tenerlo siempre presente cuando hablamos de derechos humanos. Y les voy a dar algunos ejemplos. Aquí les puse una diapositiva sobre los orígenes y demás, pero, bueno, esto ustedes lo ven en su casa, pero les quiero dar algunos ejemplos. La, eh, Alberto, te voy a bajar la manito. Ay, porque entonces creo que tú me estás pidiendo la palabra otra vez. Entonces, cuando tú la Sí, quieras por otra vez, favor, tú que me no sé subes la cómo manito. hacer. Ya, yo la bajé. Eh, Maestra, disculpe, ¿me escucha? ¿Sí que Soy me habla? Soy Carmen Herrera, ¿me escucha? Sí, Carmen, cuéntanos. Disculpe, quería puntualmente de orden en ese sentido que usted majestuosamente explicaba. Yo le hice una entrevista hace un tiempo al ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Luciano Pichardo,
a raíz de cuando se estaba promoviendo nuestra constitución, la constitución política del 2010, precisamente, donde se protegen esos derechos humanos, esos derechos fundamentales y garantía de las personas. Y yo le decía, magistrado, pero yo veo derechos humanos que están en la constitución y que nunca he visto la implementación de los mismos como unos derechos económicos nuevos que vinculan a las personas y todo esto. Y él me escuchaba y me dice, Carmen, es que todo eso debemos denominarlo derechos e información. Claro. Porque como usted bien señala, desde nuestra historia, desde la historia de la República Dominicana, de la vida de cada uno de nosotros, reconocemos que existen los derechos humanos para protegernos, que nos vinculan precisamente a la vida, a la dignidad y a todos los derechos inherentes a la persona. Pero vemos en la praxis que hay muchos que realmente todavía no se están aplicando. Entonces, yo no olvido esa frase del magistrado Luciano Pichardo cuando me siento con inquietudes con esos derechos humanos que realmente ahora, cuando usted introdujo la clase que hablaba de la responsabilidad del Estado, por ejemplo, que tenemos con el plan de desarrollo 2030, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa transversalidad de género en las políticas públicas, yo diría, y usted me corrige, que ahora es que vemos el mundo más enfocado al cumplimiento de los derechos humanos de las personas. Uh-huh. Así es, Carmen. Muchísimas gracias por tu intervención, muy lúcida. Son derechos humanos en formación, porque fíjense que el instrumento que codifica los derechos fundamentales, derechos humanos, se le llama derechos humanos en el plano internacional y derechos fundamentales en el plano internacional, pero es la misma cosa. Los derechos fundamentales, ¿dónde se codifican? Se codifican en la Constitución Nacional. ¿Y la Constitución Nacional qué es? El pacto político fundacional. Y es importante decirle pacto político porque lo político remite al conflicto permanente. La democracia, como la vivimos, es el procedimiento que hemos acordado para gestionar de manera pacífica el conflicto, entendiendo que el conflicto es permanente, inherente a la sociabilidad humana, a la convivencia humana. Ahora, ¿cuáles son las bases a partir de las cuales vamos a comunicarnos? Es decir, vamos a debatir nuestros diferentes puntos de vista acerca de lo individual y lo colectivo, los derechos humanos. Vamos a partir de la idea fundacional de que para poder vivir en comunidad, todos y todas tenemos que tener garantizados unos mínimos. Algunos autores hablan de mínimos vitales. Lo que les decía al principio, lo que me permite a mí ser un ser humano digno, poder mirarme al espejo y reconocerme como una persona digna, que vale, que importa, que contribuye, que es útil. Cuando eso no ocurre, que es la pregunta que Carmen le hace al magistrado, porque luego en la realidad, en nuestra cotidianidad, eso no ocurre para todos. No todos vivimos en condiciones de dignidad, ni nos autopercibimos como dignos. Cuando eso no ocurre, cuestionamos ese pacto político y cuestionamos la validez de los derechos humanos. Y entonces tenemos que volver al inicio, que es a lo que remite la respuesta del magistrado, es que ese pacto es nuestro pacto acerca de lo que queremos ser. Esa es la ruta hacia donde vamos. Y entonces ahí vuelvo a la diapositiva que tienen delante, en donde yo titulo Derechos Humanos y entre comillas universales. Los derechos humanos en tanto conquistas políticas, en tanto acuerdos políticos que normativizamos, es decir, que llevamos a leyes, son de aparición reciente
en la historia de la humanidad, y más específicamente en Europa y en Occidente. Es donde este concepto aparece por primera vez. Se va a codificar por primera vez, y más adelante les puse información sobre eso, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los derechos humanos, tal y como yo los estoy discutiendo aquí, tal y como sus compañeros y compañeras los han comentado, nacen después de la Segunda Guerra Mundial, y más específicamente en 1948, con la adopción por parte de los estados que en 1948 formaban parte de Naciones Unidas, que eran menos de 60, adoptan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjense que los derechos humanos entonces tienen con nosotros muy poquito tiempo, muy poquito tiempo. 1948 es la mitad del siglo pasado. Yo nací en el siglo pasado. Muchos de los que están aquí nacieron en el siglo pasado. Yo nací en el 78, o sea que los derechos humanos nacieron muy poquito antes de que yo viniera al mundo. Y ese nacimiento da paso a un cambio de paradigma. Ahora, este nacimiento europeo occidental no significa que los derechos humanos, tal y como los discutimos ahora, sean de factura europea. En el concepto actual de derechos humanos hay muchas visiones de distintos pueblos, naciones, visiones, corrientes filosóficas. Los derechos humanos ahora mismo, y algunos los llaman los derechos humanos y de los pueblos, eh, son un concepto complejo que se nutre de muchas múltiples visiones, precisamente por esta naturaleza de construcción permanente. Ahora, es frecuente desde una concepción liberal, es decir, desde una concepción europea liberal, tratarlos como naturales e inmanentes, como referentes a la libertad individual y no a las relaciones de lo colectivo. Por eso les decía que más contemporáneamente se discute sobre si es cierto que son individuales y en dónde entra lo colectivo. Se basan en el contrato social, en el Estado de Derecho. Necesitan de su positivización, es decir, de un marco legal, de un contexto de estados que se basen, de estados que sean estados de derecho, es decir, en donde las instituciones se rijan por las leyes y no por la voluntad o la gana o la desgana de la autoridad pública. Implican una responsabilidad pública de respetar, de reconocer, de garantizar los derechos humanos. Son de naturaleza progresiva, nunca regresiva, y son universales. Les puse aquí esta diapositiva sobre las luchas obreras porque quería darles un ejemplo sobre las luchas por las conquistas de derecho. La intervención de Rudy me viene muy bien para eso, cuando él hablaba de las generaciones, porque efectivamente los derechos humanos en su génesis están muy orientados a las libertades políticas, a las libertades individuales, y es a partir de las grandes revoluciones obreras, tanto en Europa como en América Latina, más tarde en África y un poquito en algunas partes de Asia, es a partir de las luchas obreras cuando los derechos sociales, económicos y culturales, tal y como los conocemos ahora, entran al escenario. De hecho, los derechos laborales son de los primeros derechos humanos. La Organización Internacional del Trabajo, que ahora mismo pertenece a Naciones Unidas, es una organización anterior a Naciones Unidas. Precisamente porque en el espacio de lo laboral es donde se van a gestar las principales conquistas de derechos. Vamos a avanzar un poquito más. Estos derechos humanos de los que estamos hablando van en tanto bases de nuestros estados democráticos, sociales y de derecho. El principal
garante de los derechos va a ser el Estado. Al Estado se le va a dar la responsabilidad de asegurar, respetar y promover los derechos. Asegurar significa contar con leyes y políticas públicas. Y cuando digo políticas públicas, lo voy a utilizar en su sentido más amplio, como intervenciones en lo público, que se orienten a asegurar y proteger los derechos humanos. Respetar los derechos humanos implica que el Estado, como último garante, se va a asegurar de que sus agentes, porque el Estado no es una abstracción, el Estado es las personas que lo componen, sus instituciones y sus personas y sus procedimientos. Entonces se va a asegurar que el funcionario o la funcionaria no se convierta en un vulnerador de derechos humanos, sino en un garante. Alexandra, cierra tu micrófono, por favor. Se te abrió. Bueno, ya te lo cerré. Y además el Estado debe de garantizar la promoción de los derechos humanos. Y con la promoción de los derechos humanos me refiero a que se tiene que asegurar de que los derechos humanos alcancen todos los territorios, desde el más lejano hasta el más cercano a la metrópoli. Promover significa que las personas puedan tener acceso a la información que necesiten para poder ejercer sus derechos. Y esto es importante y lo vamos a volver a ver en la segunda y en la tercera sesión, porque es frecuente cuando estoy dando esta materia que me digan, es que la gente no conoce sus derechos. Y yo le digo, ¿y por qué lo tendría que conocer? El ciudadano o la ciudadana lo que tiene que tener es una conciencia clara de que es un sujeto de derecho y de que el Estado es su representante para generar todos los mecanismos que garanticen el bien colectivo. Pero fuera de ahí, el ciudadano no tiene por qué saberse al dedillo, ni tiene por qué coger la Constitución y decir el artículo 40 protege esto y el 50 protege aquello y la ley tal cual protege lo otro. Porque cuando uno está enfermo, uno se va al médico. Yo tengo hígado, páncreas, un sistema nervioso, una médula espinal, y yo le puedo decir que yo no sé un carajo de cómo eso funciona. Yo tengo nociones muy generales, muy básicas de cómo funciona mi organismo. Ahora, si a mí me pasa algo, yo quiero saber algo, yo me voy donde un profesional y se lo pregunto. Y sin embargo, en materia de derechos tendemos a decir y pensar que es que la gente tiene que conocerlos. Y yo le voy a decir lo que yo opino de eso. Eso es dejación de funciones. Eso es sencilla dejación de funciones. Cuando el ciudadano tiene una necesidad, una demanda, que debe de ser satisfecha a través de lo público, lo único que tiene que saber es que puede acercarse a las instituciones públicas a preguntar. Y en la institución pública le tienen que dar la información que esa persona necesita, clara y confiable, y a tiempo, porque información tardía no me sirve. Clara, confiable y a tiempo. Pero no es verdad que la gente tiene por qué saberse la ley de memoria, ni tiene por qué saberse eso no es cierto. El ciudadano tiene que tener una conciencia de su condición de sujeto de derecho. Y eso es una responsabilidad del Estado. La promoción de los derechos humanos es eso, generar una conciencia ciudadana de que usted es un sujeto titular de derechos que tiene capacidad para demandar, exigir. Y esta es la última característica, y cuando los derechos son vulnerados, tiene un derecho a que se investigue la vulneración y a que se le repare por el daño que se le ha ocasionado. Y ese procedimiento tiene que ser claro, tiene que ser rápido, tiene que ser expedito y sobre todo tiene que ser accesible. No puede ser tan costoso que yo no pueda llegar, pero tampoco puede ser tan ininteligible con un lenguaje tan complicado y un procedimiento tan burocrático que yo necesito vaciar mi cuenta bancaria para contratar 7 abogados que me digan cómo yo puedo
conseguir un resarcimiento por el daño que se me ha provocado por una vulneración de derecho. Y lo siguiente que les voy a decir sobre la responsabilidad, es cierto que el Estado es el responsable último de los derechos humanos, pero eso no significa que el resto de los actores sociales no tengamos responsabilidad. Los actores privados, las personas físicas y las personas jurídicas, es decir, las asociaciones sin fines de lucro, los clubes, las iglesias, las empresas, los sindicatos, eh, tenemos responsabilidades y tenemos compromisos. La primera es que tenemos que proteger los derechos humanos que se nos han Perdón, dado. ¿Sí? perdón, Glenis, yo tengo una inquietud Sí, dímelo, escuchando su Evelyn. ponencia. Si el Estado o todas las entidades que usted acaba de mencionar no me hacen conocedora de mi estado de derecho, lo que yo percibo o lo que yo veo en mi día a día es que cuando la gente no conoce sus derechos, no los exige y permite ser eh, violentado constantemente y en todos los escenarios porque no conoce sus derechos. Entonces, Sí. ¿cómo usted entiende que debe manejarse ese tipo de situación? ¿O cómo Mira, se a lo que yo me resuelve? refiero, Donde te yo voy a dar un pasillo, ejemplo. yo A lo puedo que yo ver me televisión. refiero es, Porque si yo voy y entro al pasa mercado, mucho en las entonces, que no formaciones. se me costó nada porque mi Ay, hijo iba aquí, ahí bajito, eso se come, espérame, después yo déjame eso un cerrar este poco. No, micrófono. hay que tener cuidado. Me pasa mucho en las formaciones que me dicen, no, lo que pasa es que la gente tiene que conocer y tú tienes que armar un programa y que la gente sepa. Y yo me refiero a lo siguiente. eh, en derecho laboral, no, en derecho del consumidor, el consumidor tiene una serie de derechos y esos derechos satisfacen algunos derechos humanos. Por ejemplo, la electricidad es un bien básico de consumo. Eso es un bien básico de consumo, está incluido en la canasta básica. María, te voy a dar paso ahora en un momento, le voy a responder a Evelyn primero. La electricidad es un bien básico de consumo. Ahora, el Estado no siempre es el proveedor de ese bien básico de consumo. El Estado permite que haya proveedores privados. Eso no significa que el proveedor privado pueda hacer lo que le dé la gana, porque es un bien básico de consumo. Es una delegación que el Estado hace. El Estado retiene la capacidad de supervisión y de manejo de las políticas. Por eso crea una superintendencia de electricidad. Fíjate que no existe una superintendencia del pollo, por ejemplo, pero sí de la electricidad, porque hay prestadores privados de un servicio básico de consumo, lo que va a la calidad de tus derechos humanos. Entonces, yo como consumidora de ese bien básico de consumo, yo tengo una serie de derechos, que son mis derechos del consumidor. Yo tengo que tener electricidad de calidad, una facturación justa, una facturación transparente, mecanismos de reclamo. Entonces, a veces decimos, hay que la gente se deja, la gente no sabe que puede reclamar. La gente debería saber que puede reclamar. Digo, sí, es verdad, si la empresa de electricidad debería tener letrero, debería tener publicidad, debería tener información, la factura debe de decirte claramente en letra grande, no chiquititica, que tú tengas que ver con una lupa, cuáles son los mecanismos de reclamo y que si usted tiene un problema, usted puede hablar y debería ser transparente cómo se te cobra la electricidad y demás cosas, pero eso es demasiado detalle. A lo que yo me refiero es que cuando tú tienes una ciudadanía que está educada en una conciencia de su calidad de sujeto de derecho, cuando le ocurre una injusticia o una cosa que percibe como una injusticia en la prestación del servicio, ponte tú en facturación, esa persona tiene que tener la capacidad de saber que su injusticia merece atención. Tiene que tener la capacidad de saber que no se tiene por qué quedar callada, que no hay que aguantar.
lo que no tiene por qué necesariamente saber, ella la ruta y que hay una superintendencia de electricidad y que se pone un procedimiento. No, 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 no tiene que tener conciencia de la injusticia, porque esa conciencia de la injusticia que te nace cuando tú te sabes sujeto de derecho, eso es lo que te va a llevar a ti a la ventanilla a decir, mire, yo tengo un problema y mire, a mí hay que resolverme. Y eso es lo que te va a permitir a ti que cuando el que te atiende te hace un desplante, te trata mal, o no te responde, tú no te vayas a tu casa con el rabito entre la pierna, avergonzado de haber ido a pedir algo. A eso es a lo que yo me refiero, que la conciencia de sujeto de derecho es lo que te permite no soportar la indignidad. Dice un juez colombiano que la dignidad es un concepto que uno no puede definir, no tiene definición, pero uno siempre sabe cuando la tiene delante. Entonces, es a eso, no sé si te respondí, Evelyn. Abre tu micrófono para que me digas si te di una respuesta. Sí, pero no me satisfizo. Ok, ok. ¿Por qué? Eso es Pues válido, mire, eso es válido. porque, Quizás más adelante, no porque sé, en lo que sigamos con la conversación. está bien, tranquila, pero solamente porque lo que me sigo preguntando es Ajá. cómo hago que los ciudadanos sean conscientes de que son sujetos de derecho. Porque como bien usted dice, entiendo perfectamente el concepto de la dignidad y eso es algo que muchas veces es un valor que se desarrolla en la casa y demás. Pero en No, lo es un que valor que yo se desarrolla en veo, lo público, Evelyn, no en la eh, casa, en lo bueno, está público. bien. Ok, en lo público. Entonces, sigo sin, todavía como que no me queda claro cómo yo No, yo logro sé, porque tenemos muy desarrollarlo. interiorizado el que el Ujú. ciudadano tiene que ser consciente de su derecho, que el ciudadano tiene que ser consciente de su derecho. Le pongo un ejemplo que Ajá. es el que me lleva a cuestionar. Por ejemplo, mi ejemplo. Cuando yo veo el ciudadano común y corriente solicitando un servicio de salud público en un hospital, cuando el médico y los empleados de ese hospital lo maltratan, le hablan mal, son descorteses, simplemente le dicen no está disponible, punto, y no le dicen ni venga mañana ni nada. Esa persona lamentablemente yo veo que se retira con su Se enfermedad a su aguanta. casa o a buscar dinero Tú, prestado para tú poder estás, buscar el servicio. sí, buscar un servicio privado, pero tú estás dando el mismo ejemplo que yo estoy dando con el servicio de electricidad. Esa persona que va al servicio de salud y es maltratada, si sabe que es un sujeto de derecho, no acepta el maltrato, no acepta el maltrato. Ahí Ahí mismo es el pide punto, hablar si lo con un sabe. supervisor. Claro, pero construir ciudadanos conscientes de su condición de sujetos de derecho, es un proceso complejo y largo que va desde la educación en lo público hasta la gestión de lo colectivo y que requiere inversión en políticas, que requiere inversión social en muchas áreas. Ese es un proceso, además, Ya que sé. es generacional, que requiere mucha generación. Y fíjate que las sociedades, los países más garantistas de derecho, el funcionario o funcionaria pública, pero también la atención al cliente, es de absoluta calidad. Pero no es de absoluta calidad porque el Estado es bueno. No, es de absoluta calidad porque el ciudadano no se deja pisotear. Y el que está prestando el servicio se cuida mucho de no pisotear al ciudadano. Voy a darle la palabra a Elba y luego a Re Polanco. Elba, abre el micrófono. Ahí, María. Yo María estaba estaba primero. María estaba primero. primero, sí. María primero y luego Elba. Sí, no, está interesante. Evelyn, no te preocupes, que ahí tú eres, todos somos Evelyn, la inquietud que tú tienes, es la misma. Porque, o sea, nosotros, el trabajo nuestro es garantizar el derecho a la salud, la educación. Nosotros como servidores públicos lo tenemos que, pero nosotros mismos no sabemos o sea, qué implica garantizar ese derecho. Nosotros mismos quizás cuando no le damos una información a una persona, cuando va a nuestra institución, también estamos vulnerando su derecho. O sea, que nosotros lo hacemos a diario, no solamente en salud. Lo que pasa es que lo más visible es eso justamente que dice Glenny, la electricidad, la salud, la educación, pero nosotros lo hacemos a diario a lo mejor. Esa vulneración del derecho del otro también, que tiene tanto derecho como yo a tener la información. Ahora, yo le voy a entrar a una cacarita a Glenny. Dale. Glenny,
El problema también es que yo conozco todos mis derechos. ¿Y dónde está, dónde está esa línea invisible entre derecho y deberes? Oh, sí. Esa pregunta es frecuente. Vamos a hacer una cosa, María. Yo le voy a darle paso a Elba y a Re Polanco y luego hago un comentario general. Ok, nada más era para que resbale, no hay problema. Está bien, Ok. está bien. Elba, Bueno, mi primera pregunta, eh, que me gustaría, no sé en qué momento, pero que profundizara más, es esa que finalizó la compañera que estaba hablando, que es, Evelyn. sí, cómo tener conciencia clara de que soy un sujeto de derecho. Ya empezaste a explicarlo, pero todavía no lo tengo así tan Ok, hay claro. que terminarlo. Mi segunda pregunta es que cómo dar un servicio de calidad en sistemas débiles. O sea, un sistema que debe tener, por decir algo, 4 patas, solamente tiene 3 o tiene 2. ¿Cómo dar un servicio de calidad en esos sistemas? Esas Ok. Re Polanco, que me vas a decir tu nombre, porque Re Polanco no creo que sea. Polanco, que tienes la mano levantada. No se te escucha. Polanco, no se te escucha nada, nada, nada. Sí, parece que tiene problemas con el micrófono Sí, porque no con se el le audio. escucha. Ajá. Entonces, miren, les voy a decir una cosa. La pregunta de los deberes es frecuente, sobre todo en el contexto latinoamericano. Fíjense que ninguna convención de Naciones Unidas se llama de derechos y deberes. Y sin embargo, la Convención Americana, eh, perdón, la Declaración Americana dice derechos y deberes. Son muy, muy, muy de nuestra región. Los ciudadanos tenemos deberes, tenemos obligaciones. Pero realmente hacer una división entre derechos y deberes no es tan fácil. No es que no hay una línea, tú dices, María, que hay una línea invisible, y es cierto, es una línea casi imperceptible, pero porque la relación entre derechos y deberes no es tan lineal, porque no es que yo cumplo mis deberes y por lo tanto se me garantizan mis derechos. No es eso. Es que en la medida en que se me garantizan mis derechos, entonces yo cumplo con mis deberes. Si mis derechos no están garantizados, mi capacidad para cumplir con mis deberes, cualquiera que sean esos, porque habría que ver cuál es la definición de deberes, no es tan sencilla. Por eso es que en el marco universal, ustedes no van a encontrar ninguna convención que diga derechos de los niños y deberes de los niños, derechos de las mujeres y deberes de las mujeres. No. Y les voy a dar un ejemplo. Solamente en la medida en que yo tenga garantizados mi derecho, mis derechos en primera infancia, es decir, que cuando yo nazco con un parto adecuado. No vamos a hablar del embarazo y el cuidado del embarazo. Yo nazco. Y cuando nazco, que soy un bebé de 0 días, estoy a merced del mundo, se me da la atención prenatal adecuada. Pero además, nazco en una familia que tiene los apoyos necesarios para ser una familia que me pueda cuidar. Fíjense que yo no dije que nazco en una familia buena. No, eso nunca me lo van a escuchar decir. Yo nazco en una familia que tiene los apoyos estatales, sociales, comunitarios, para que me pueda cuidar. Yo accedo a servicios en primera infancia que son adecuados. Yo accedo a una nutrición adecuada. Entonces yo estoy más grandecito y voy a la escuela. Y ahí me van a decir, los niños y niñas también tienen deberes, sí, pero el niño o niña tiene que poder jugar, tiene que poder socializar, es decir, tiene que crecer como un niño o niña sano. Y en la medida en que ese niño o niña crece sano, va a poder cumplir con sus deberes
que le corresponden a esa edad. Luego, ese niño o niña va a ser un adolescente. Ese adolescente tiene que acceder a todo lo que un adolescente necesita dentro de su contexto y tiempo para poder ser un adolescente que contribuya efectivamente a su familia, a su comunidad, a su sociedad. Y así sucesivamente. Ahora, si la persona desde que nace no tiene garantizados esos derechos, ¿cuál es su capacidad real de contribuir? Y con esto yo no estoy relativizando la conducta, ¿ok? No lo estoy relativizando, no es mi intención, ni tampoco estoy justificando el incumplimiento de las obligaciones cívicas. No. Estoy diciendo que mis capacidades de ser una persona útil, honesta, decente, que pague sus impuestos, que trabaje, que se comporte cívicamente, que planee su reproducción, que se haga cargo de su reproducción, que cumpla con sus labores de crianza, que respete el semáforo, que no se lo coma, que pague su multa, van a estar vinculadas a la garantía o a la capacidad de satisfacción que yo tuve de mis derechos humanos. Entonces, efectivamente, la línea es invisible porque la relación entre derechos y deberes es sumamente compleja y mi capacidad de cumplir con los deberes siempre va a estar condicionada a las oportunidades que tuve yo de cumplir, de satisfacer mis derechos. Fíjense que, por ejemplo, en el ejemplo más extremo, que son las personas que se encuentran en conflicto con la ley penal, pues sobre todo los privados de libertad, fíjense que el sistema de sanción del sistema penitenciario se llama de reintegración social. Y el sistema penitenciario, en la teoría, no hablemos de la práctica, porque sabemos que la práctica es deficiente, pero en teoría está orientado a que esa persona pueda acceder a sus derechos para que pueda volverse a reintegrar. No es a darle pela para que cumpla con los deberes que no cumplió, no. Eso ya pasó, eso fue hace un siglo. Es que esa persona tenga acceso a más derechos para que pueda reintegrarse. Es decir, el sistema penitenciario moderno está basado en educación para las personas privadas de libertad, profesional, universitaria, postuniversitaria, trabajo, oficios, acceso a psicólogos, acceso a psiquiatras, garantizar derechos a la familia, que vaya insertándose paulatinamente en la sociedad. ¿Me entiendes? O sea, no es darle pela para que cumpla deberes, es darle más derechos para que pueda cumplir deberes. Entonces, espero haberte respondido, María. Si no, de todas maneras, tenemos 2 sesiones más para seguir discutiendo esto. Servicio de calidad. Bueno, el objetivo de estas 3 sesiones, Elba, es hablar de la relación entre derechos humanos y servicios. Yo lo decía al principio, pero tu pregunta, de todas maneras, o sea, yo espero que por lo menos nos aproximemos. Yo no les prometo que les voy a dar respuestas acabadas. Yo creo que la mayor parte del tiempo se van a quedar como Evelyn, porque ese es el estado en el que vivo yo, de que una respuesta abre más preguntas, pero es el estado en el que vivo yo, en que francamente no sé nada porque estas son discusiones sociales, entonces no hay manera de cerrarla nunca y no hay manera de acabarla. Pero es verdad que cuando hablamos de relación entre servicios y derechos humanos, y yo me he referido a eso todo el tiempo, hay una pregunta sobre calidad, porque es verdad que vivimos en un estado de servicios precarios. Una nota positiva es que hay que darnos también una palmadita en la espalda. El Estado Dominicano ha tenido grandes avances, sobre todo a partir de los años 2000, en materia de servicios públicos y aumento de la calidad de los servicios públicos. No estamos como hace 30, 40 años y sobre todo hay funcionarios y aquí hay 47 personas, eso llama mucho la atención. El cuerpo de funcionariado es cada vez más consciente de la necesidad de servicios públicos de calidad. Ahora, para responder esa pregunta, Elba, de manera completa, estas 3 sesiones no van a abarcar, porque entonces tenemos que hacer
una definición de qué es calidad y qué es, hay elementos generales a la calidad y luego hay elementos particulares a la calidad. Un servicio de calidad en el sistema de justicia, en servicios judiciales, no es lo mismo que calidad en servicios de salud. Ahora, en los elementos generales, la calidad está definida por la satisfacción del usuario. Es decir, la calidad del servicio nunca se define a partir de lo que la institución considera como calidad. La calidad siempre va a estar definida por la percepción del usuario. Cuando yo salí del servicio, sentí que el servicio fue bueno o fue malo. ¿Me respondió o no me respondió? No me respondió, pero de todas maneras me quedo satisfecha porque fue amable, porque fue cálido, porque fue claro, porque fue cercano, porque no me respondió, pero me dio otras vías. Fíjense que las encuestas de calidad se hacen al usuario. Siempre. Es verdad que hay encuestas internas porque hay usuarios internos. El departamento de estadística el departamento de estadística que le pasa información al departamento de planificación es el departamento de planificación es usuario del departamento de estadística y viceversa. Eso es un usuario interno. Pero en función del ciudadano, la encuesta se le hace al ciudadano y es una encuesta sobre percepción. Entonces, los parámetros para medir no tienen que ver con tecnología, ni tienen que ver con si el edificio es nuevo o es viejo, aunque eso influye. Los parámetros son, usted sintió que el servicio era cálido, que la atención era amable, usted se sintió escuchado, la información fue clara, estaba en un formato en que usted pudo entender y ahí hago una pausa. La información es clara, no es que se tenga un folleto, es que se tome en cuenta que hay personas que saben leer y personas que no saben leer. Hay personas que saben algo de letra, pero no mucho de letra. Es decir, te pueden firmar, te pueden leer con dificultad, pero no tienen capacidad de comprensión de lo que leen. O sea, había una persona para explicarle el folleto. Se tomó el tiempo de coger un lapicero y decirle, mire, usted necesita esto, usted necesita lo otro. El tiempo de espera fue razonable o fue demasiado largo. Para cuando le respondieron ya usted no lo necesitaba o se había olvidado de eso. O sea, es decir, fue oportuno. Entonces, fíjate, Elba, como los criterios para medir calidad del servicio tienen más que ver con las personas que con las infraestructuras. Y no es porque la infraestructura no importe, es porque la calidad del servicio está definida por la manera en que el usuario se siente acogido. Y entonces, por eso es que en derechos humanos, cuando los estados tienen que hacer reportes, los comités de vigilancia le dicen, deja de decirme que tú no tienes recursos, deja de decirme que eres pobre o que eres un país en desarrollo, que eso no es excusa para no satisfacer derechos humanos. Y los funcionarios que van a los comités, entonces saltan para arriba y dicen, bueno, pero es que somos un país pobre y es que no tenemos dinero, que no somos Suiza, no nos pueden medir con la estándar de Suiza. No, es que a nadie le está pidiendo a usted que sea Suiza. Es que para garantizar un derecho humano, usted no puede poner de excusa el dinero, garantícelo con lo que usted tiene, pero trate a las personas con dignidad. Entonces, no sé, Elba, si respondí. Me avisas, Bueno, sí me respondiste, pero que pero te dejé más duda. no estoy totalmente de acuerdo, porque Ok. yo he dado servicio al ciudadano y todo el que da servicio no necesariamente las precariedades las puede digerir, por decir alguna palabra, la puede manejar con de la misma, vamos a decir que con el mismo pensamiento humano, con la misma sensibilidad humana. Pero eso, Elba, no va a calidad del servicio. Bueno, Eso que tú te refieres no va a pero calidad del sí, servicio, porque la calidad del servicio es la percepción del usuario. sí, A lo que tú te pero refieres es a la no. capacidad del servidor para dar un servicio de calidad. No, yo me refiero a eso, a la calidad del servicio, porque, por ejemplo,
cuando tú trabajas, vamos a poner en un hospital, tú Ujú. estás, por ejemplo, en emergencia y tú estás dando un servicio a donde tú, por ejemplo, no tienes guante, te llegan los pacientes, las parturientas, tú no tienes guante, o etcétera, etcétera, cosas que son imprescindibles. Ujú. Hay personas que no eso lo pone de mal humor. Estamos hablando de derechos humanos, Sí. ¿verdad que sí? Ujú. Yo Sí. creo que el que dé el servicio, algo de derechos humanos también le toca. O todos. Entonces, hay personas que manejan eso lo pone de mal humor. Quieren salvar, por ejemplo, a un paciente, pero no pueden porque hay X precariedad, y Ujú. entonces esa consecuencia le cae a lo que están a su alrededor. Y quizás incluso, que lo he visto yo, al mismo paciente. Eso Sí. es en el caso, yo te estoy hablando del médico, pero también he visto muy parecido también en el caso de los maestros, por ejemplo. Cuando tienen 50 niños, 40 niños, 30 niños en un aula, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas situaciones que se dan que no humanamente no se pueden, no todo el mundo la maneja con tanta tranquilidad y con tanta visión, no sé, No, para... yo te entiendo, Elba. O sea, yo te Entonces, entiendo. eso Pero yo llamo que el sistema no está bien. no, Porque, por y ejemplo, tienes toda la razón. tú trabajas en un hospital que cuando llueve se llena de agua y tú tienes que andar con los pantalones remangados y el agua te data y etcétera, etcétera. Entonces, tú también como servidor, tú estás vulnerado también. Porque Sí, ¿quién te dijo a ti que tú ibas a dar servicio en ese tipo de condición? Uno ni se lo imaginaba. Entonces, ok. eso ahí yo no sé Claro, cómo pero tú tienes que hacer, colocarlo. sí, pero tú tienes que hacer, Alba, una división, una división. La calidad del servicio remite a la experiencia del usuario. Si tú me dices calidad del servicio, yo te digo experiencia del usuario. Y les dije que la experiencia del usuario no es que no está mediada por la infraestructura o la tecnología. Claro que sí, se los dije, claro que sí. Pero la mayor parte de los estándares o de los ítems que el usuario percibe tienen que ver con la persona que lo atiende, ¿ok? Con la atención cálida, cercana, clara, oportuna. Eso es Sí, calidad del servicio. sí, Ahora, para que esa calidad del servicio se materialice, la institución tiene que tener unos servicios estructurados con unas características. Personal suficiente, personal competente, personal con buenas condiciones laborales, es decir, con salario suficiente, con derechos garantizados, con descansos garantizados, con rotaciones oportunas. El funcionario tiene que tener tiene que tener un edificio, tiene que tener un espacio, tiene que tener parqueo, tiene que tener capacitación, tiene que tener material para trabajar. Entonces, y es verdad que esas dos cosas parecen como la misma cosa, pero calidad del servicio remite a la percepción del usuario, que está mediada por la infraestructura, por la tecnología, y cuando digo tecnología no me refiero a computadora. Tecnología puede ser desde el lapicero hasta la silla. Todo eso es tecnología, ¿ok? Percepción del usuario. Y luego están las estructuras, es decir, las herramientas que permiten dar el servicio. ujú, Entonces, ahí es donde no te respondí porque me fui a la calidad del servicio. Entonces, en las estructuras que permiten dar el servicio de calidad, ok, ahí sí, el Estado tiene que invertir. Ahora, la inversión pública tiene que ser de acuerdo, es verdad, a la capacidad presupuestaria, pero también al contexto. Y tiene que poder resolver en el contexto. Y eso ya tiene que ver no con el servicio, Elba. Eso ujú. tiene que ver con la planificación y con la inversión pública. ¿Qué Bueno, yo voy a priorizar?
Entonces, cuando tú ves el presupuesto, cuando tú ves los presupuestos nacionales, hay varios estudios sobre esto en la República Dominicana. Cuando tú ves los análisis sobre inversión social en República Dominicana, que se hacen en base a análisis presupuestarios de varios años consecutivos, tú te das cuenta que República Dominicana invierte como un 34, 35%, una cosa así, de su presupuesto total en, en inversión social. O sea, República Dominicana es uno de los países de la región latinoamericana. No me voy a ir al mundo, me voy a ir a la región latinoamericana, es decir, a nuestros pares, que menos invierte en las áreas sociales, es decir, tiene la inversión más baja en educación, en salud, en seguridad social, en vivienda, ni te cuento, la inversión en vivienda es de broma, de chiste, es hasta ofensiva. Entonces, y sin embargo invierte un montón de dinero en muchas otras cosas. El presupuesto se organiza en muchas otras cosas que no son inversión social. Entonces, cuando tú tienes esa inversión social tan baja, tú tienes unos servicios que, claro, pasa lo que tú dices, edificios que se inundan, doctores que trabajan con la mano, pero eso, aunque redunde en la calidad del servicio, no lo podemos calificar como calidad del servicio, sino como estructuración de la prestación del servicio. ¿Ok? Eso sí te Sí, respondo. sí, sí, claro. Ok, porque es como Sí. un problema conceptual. Entonces, yo les puse en las diapositivas información sobre los sistemas universales de protección, sobre los sistemas de protección. Existen 3 sistemas de protección de los derechos humanos. El sistema universal, que está en el seno de Naciones Unidas y que lo vigila, monitorea y distribuye Naciones Unidas a través de sus órganos. Ustedes aquí tienen la información, tienen la declaración, los mecanismos, un cuadro con las principales convenciones. Esa diapositiva se me escapó, ahí no va. Yo se la quitaré ahora antes de subirlo. Algunos otros documentos que tienen que ver con la protección de grupos y personas en situación de vulnerabilidad, se los listé ahí, los mecanismos. Y luego tienen el sistema regional, que es el sistema que está en el seno de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y que dentro de la OEA gestiona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí les puse información sobre la OEA, sobre sus órganos, sobre los mecanismos, sus pilares, los instrumentos. Fíjense, aquí les puse, todo esto son hipervínculos para que el que quiera lo pueda mirar con atención. Por eso se lo puse como información adicional. Si ustedes quieren después, en la siguiente sesión, si los revisan y tienen alguna pregunta, me la dicen. Pero me voy a detener en el sistema de protección nacional, que es el que a ustedes más les interesa. El sistema de protección nacional parte de un principio que conocemos como bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad dice lo siguiente, y es que los derechos fundamentales que se encuentran enlistados en la Constitución Dominicana se van a aplicar junto a las convenciones internacionales de derechos humanos, que son las que están en la ONU y las que están en la OEA. República Dominicana es parte de la ONU, parte de la OEA y suscribe estas convenciones. Pero no solamente que se van a aplicar juntos, sino que se van a considerar como del mismo nivel. Es decir, entre la Convención de los Derechos del Niño y la 13603, que es el Código de Protección para los niños, niñas y adolescentes, no hay nivel jerárquico. Son el mismo instrumento. Las convenciones de derechos humanos son de aplicación directa. Y eso es importante porque entonces el bloque lo que dice es, los derechos fundamentales se van a proteger en República Dominicana en bloque, según lo que dice el sistema universal, lo que dice el sistema regional y lo que dice el sistema nacional. Y yo creo que eso es importante porque en otras formaciones o cuando ustedes están trabajando, les pueden venir estas cosas y es importante que lo sepan. Ahora, ¿cómo ese bloque va a funcionar? El bloque parte de que la dignidad humana es el fundamento
de la Constitución y por lo tanto del Estado. Sí, HP. Habla. Sí, HP, tienes que abrir tu micrófono. Yo no puedo cerrar los micrófonos, pero no los puedo abrir. Bueno, voy a seguir y cuando HP lo encuentre, lo hablamos. Entonces, el fundamento es la dignidad humana. Y todo el Estado se organiza o debe de estar organizado para el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales, sin hacer distinciones entre las personas de ningún tipo, ni por clase social, ni por color, ni por raza, ni por origen migratorio, porque cosas que son derechos humanos. Eh, y además, todos los poderes públicos y eso significa todas las instituciones del Estado, van a aplicar el conjunto completo de derechos desde en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos. ¿Ok? Siempre en el sentido más favorable. Es decir, no para castigar, no para buscar falta, no para tratar de no satisfacer derechos, sino en la manera que más satisfaga derechos. Em, yo les puse aquí en la transcripción del artículo 8, es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y justicia social compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. Para eso, el Estado se estructura, y esto va a ser importante para cuando veamos las políticas públicas. El Estado, toda su estructura está hecha para, o más bien, está pensada para que en su accionar las instituciones que componen el Estado se orienten a la satisfacción de derechos, es decir, a la garantía de la dignidad humana. Ustedes tienen que pensar que todas las instituciones públicas y las instituciones privadas que tienen servicios públicos delegados deben de, en su accionar, tener como meta la satisfacción más completa de el derecho que están llamadas a satisfacer y por lo tanto el conjunto completo de derechos humanos desde esta perspectiva de indivisibilidad. Entonces, esta estructura no me voy a detener en ella porque ustedes la conocen, pero se las dejo ahí en la diapositiva. Y lo más importante, lo que quiero que se queden aquí como idea clave de esta sesión, es que la estructura que se plantea desde el Estado para la satisfacción de los derechos va a estar basada en leyes e instituciones que crean sistemas de protección. Aunque el Estado divida la intervención, se divida en sectoriales y uno tiene la sectorial de educación, la sectorial de salud, la de seguridad, la de la mujer, aunque es verdad que así funcionamos y así se hace la inversión y la planificación y el presupuesto, esa estructura está llamada a crear sistemas que a su vez protegen derechos y todos juntos protegen la dignidad. Les voy a dar un ejemplo. Em, el derecho a la integridad personal y a la integridad personal y a la vida, es decir, a que no te maten, a no ser víctima de un homicidio, a que no te lesionen, a que no te golpeen, a que no te atraquen, a que no afecte tu propiedad privada, está integrado por una serie de sectoriales. Aquí yo le puse sistema porque quería como recalcar la palabra sistema, pero me voy a referir a sectorial, por instituciones que responden a sectoriales. Está el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que está compuesto por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, por el Instituto Nacional de Primera Infancia, por el Ministerio de Educación Pública, y crean todas el Sistema Nacional de Protección.
pero a su vez está integrado por el Sistema Nacional de Protección frente a la Violencia. En general, pero aquí quería recalcar el sistema de protección frente a la violencia contra la mujer en base al género, pero además está integrado por el Sistema Nacional de Respuesta a Emergencia 911. Estas sectoriales que crean sistemas, es decir, por ejemplo, el Sistema Nacional de Protección frente a la Violencia tiene a la Procuraduría General de la República, tiene al Poder Judicial, tiene al Ministerio de la Mujer, que a su vez gestiona la Red Nacional de Casas de Acogida, tiene el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia también, que forma parte, tiene los servicios de emergencia y demás. Todas estas sectoriales forman un sistema que a su vez va a proteger el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida. ¿Ok? Todo remite a un derecho. Cada sectorial se congrega en un sistema que a su vez remite a un derecho fundamental en la Constitución. Por ejemplo, el derecho a la tutela judicial efectiva está integrado, está garantizado por el sistema de justicia, que a su vez está integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, y otra vez el 911, es decir, una serie de instituciones que me van a garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Ahora, cada uno de estas sectoriales que me integran sistemas que me protegen derechos están atravesados por el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Por qué? Porque como bien decía Elba, como bien traía a la mesa de discusión, para poder estructurar la gama de servicios que se necesita en cada sectorial para poder crear un sistema de respuesta, yo necesito un sistema nacional de inversión pública que esté orientada a asignar los recursos humanos, técnicos y financieros que se necesitan para poder garantizar los servicios que me crean el sistema, que me garantizan los derechos. Nos quedan 15 minutos, entonces quiero saber si hay hacemos otra ronda de intervenciones y pasamos a la parte final de esta primera sesión. HP, ¿conseguiste abrir el teléfono? María y luego HP, Sí, a ver si una, consigue. Sí. una pregunta ahí para la discusión es, tú sabes que lo anoté aquí, Glenny. El Estado es garante de derecho y además viola los derechos. Sí. De hecho, Esa, lo decía en la primera parte. El Estado tiene tres obligaciones. El Estado tiene la obligación de asegurar los derechos, promover los derechos, pero también de respetar los derechos, es decir, de no vulnerarlos. De hecho, cuando se habla de violaciones de derechos humanos, a lo que se refiere el término realmente es a que el Estado violó el derecho. Incluso cuando es una persona privada. Por ejemplo, si una persona es víctima de homicidio, la mataron, y el Estado no logra abrir una investigación eficaz que determine cómo ocurrió el homicidio, quién fue el asesino, no identifica a la persona, ¿verdad? No imputa, no lleva un proceso judicial y sanciona. Y además no repara a la familia que fue víctima de la muerte de su pariente. El Estado se convierte en un vulnerador de derechos. Porque ¿quién es el llamado a combatir la impunidad? El Estado. El Estado es el que tiene que garantizar que los delitos no queden impunes. Entonces, incluso cuando es una persona privada que vulnera en este ejemplo el derecho a la vida, si el Estado no tomó las medidas para garantizar sanción, para garantizar que ese hecho no vuelva a ocurrir dentro de las circunstancias en que ocurrió ese homicidio y garantizar reparación a la familia, a la comunidad de víctimas, el Estado también es un vulnerador de derechos, porque el Estado, se los decía, el Estado es el último garante de los derechos. HP,
¿Lograste gestionar tu micrófono? ¿HP? No. ¿Alguna otra intervención? Sí, A ver. maestra. Ah, finalmente, ok. Habla. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Rudy Reynoso, maestra. Rudy. Ok, Rudy. Sí. Ujú, Vimos en las láminas anteriores lo que era el bloque de constitucionalidad y es importante en esta parte decir que anteriormente a la Constitución del año 2010, los tratados internacionales y más en materia de derechos humanos tenían una jerarquía supranacional. Ya a partir de la Constitución del año 2010, vemos que tienen otro orden, otra jerarquía en cuanto a su vinculación con el Estado dominicano. ujú, Y de hecho, por eso fue que los tratados internacionales, antes de ser conocidos y llevados ante el Congreso, previamente deben de ser conocidos por el Tribunal Constitucional. Y en la última parte, como usted hacía referencia, que la compañera preguntaba sobre si el Estado es el principal, quien debe de vigilar, cómo el Estado entonces se convierte en violador, y de una forma muy sencilla te lo explicó, que el Estado entonces es responsable tanto por acción o por omisión. Gracias, maestra. A ti, Rudy. A ti. Excelente intervención. Yo quería terminar con dos cosas. Primero, unas ideas finales y otra, hablar de la siguiente sesión. Quería señalarles que aunque es verdad que todo el Estado se encuentra o debería de estar estructurado para garantizar a través de sus instituciones y sus servicios públicos los derechos que están enumerados en la Constitución, hay unas instituciones que se encuentran especializadas, que tienen un mandato específico, un mandato constitucional para vigilar que los derechos humanos sean garantizados por el Estado. Son instituciones especializadas en defensa de los derechos humanos o en reparación en caso de violación. Estas son el defensor del pueblo. El defensor del pueblo es el vigilante de que el Estado no, no se convierta, como bien decía María, en vulnerador de derechos humanos. La Procuraduría General de la República en todo lo que tiene que ver con materia penal y lo hace, es decir, de seguridad pública en el sentido más clásico, no ser víctima de violencia. eh, y lo hace, y su planificación la hace a través de la Unidad de Derechos Humanos. La Oficina Nacional de la Defensa Pública también en materia penal, estas dos. El defensor del pueblo es la entidad general que tiene que vigilar a la estructura completa del Estado. La Procuraduría General de la República y la Oficina Nacional de la Defensa Pública son específicas para los temas de justicia y delito. La Oficina Nacional de la Defensa Pública se encarga de vigilar que el derecho al debido proceso no sea vulnerado en el país. Y el Tribunal Constitucional, que al igual que el defensor público, tiene un mandato general, pero el Tribunal Constitucional va a tener una función clave, que es que el Tribunal Constitucional va a decidir si las acciones del Estado son constitucionales y a través del procedimiento de amparo va a proteger la amenaza a los derechos humanos individuales, es decir, va a tener un control amplio de la protección a los derechos humanos a través del procedimiento Rudy lo mencionó ahora, de constitucionalidad, de vigilancia, de que ninguna actuación del Estado, ninguna ley sea contraria a la Constitución y, y en ese sentido puede referirse a que no sea contraria a algún derecho humano reconocido. Y luego el procedimiento individual, que es el procedimiento de amparo que aplica cuando una persona siente que un derecho humano le está siendo vulnerado y pide amparo.
se pide ante cualquier tribunal y el derecho constitucional tiene, el Tribunal Constitucional, perdón, tiene la facultad de revisar las decisiones de amparo que emiten los tribunales de justicia. Entonces, yo lo voy a dejar aquí por hoy. Yo les puse información un poquito más detallada, unos puntos sobre cada institución. Yo lo voy a dejar aquí por hoy porque faltan 5 minutos para las 4 y yo les dije que me gusta respetar el tiempo. Otra vez, en ninguna de estas sesiones yo les voy a dar respuestas acabadas. La idea es que todo lo que yo plantee les traiga más preguntas, que los lleven a buscar más respuestas a través de más formaciones o a través de la bibliografía. Pero noto que hay una preocupación bastante grande sobre servicios públicos y demás. Yo voy a hacer más énfasis en las siguientes sesiones sobre eso. Entonces, en la siguiente sesión vamos a ya entrar al tema de políticas públicas y los principios rectores de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Dicho esto, si tienen alguna duda que les quede de esta sesión, la podemos abordar en la clase siguiente. El material ya va a estar disponible, se lo va a Sí, yo enviar a Nuria. vi que tenía un error, una diapositiva que no iba, la voy a sacar y la voy a colgar. La voy a colgar hoy. Zoom se tarda un poquito como en poner las grabaciones disponibles, pero desde que esté disponible la grabación, la cuelgo junto con las diapositivas. Okay. Y otra vez, si necesitan más bibliografía sobre un tema o algo, me lo piden y yo se los hago llegar. Ok. Muchísimas gracias, maestra De Glendy de acuerdo, gracias. Jesús. A Excelente. ustedes, un placer. Gracias por todo. Gracias, gracias. Seguimos iniciando aquí. Vamos a quedar dudas, pero vamos para adelante. Excelente disertación. Muchas Siempre, gracias. si quedan dudas es que vamos bien. Vamos Muchas bien. gracias, Ok. profesora. Gracias, Glendy. Buenas tardes, bye bye. Gracias, Glendy. Para todos.